Palabras proféticas, capítulo 81. La gran tribulación de la Iglesia. Aunque hemos sufrido vejaciones, obstáculos irracionales y persecuciones, con intentos satánicos de hacernos fracasar desde el principio de nuestro ministerio, hace ya 44 años, llevándonos el Señor a doblar rodillas muchas veces para invocar su misericordioso auxilio, es en estos 2 últimos años que se han brutalizado los ataques de injusticias, con calumnias y prevaricaciones de gobernantes, que están haciendo flagrantes abusos de autoridad, usando a jueces, fiscales, policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y de Trabajo, dando altas de oficio en la Seguridad Social a todos los voluntarios que encuentran en remar, sin opción a objetar que muchos están en proceso de rehabilitación, otros enfermos físicos o psíquicos, algunos de ellos muy graves, derivados de instituciones o directamente de la calle, vienen también, o hay muchos, bastantes ancianos y discapacitados, sí, disminuidos, psíquicos y físicos, conduciéndonos así a una gravísima situación económica y llevándonos a postrarnos cada día delante de nuestro Padre Celestial, clamando su socorro, pidiendo la manifestación de su reino y de su justicia, pero conscientes de experimentar el precio prometido por Jesús, que no nos engañó, que tenemos que pagar por proclamar su nombre y ser sus discípulos. Es un precio que hemos de pagar, de participar de sus sufrimientos. Como siempre ha sucedido a lo largo, desde el principio del establecimiento de la Iglesia de Cristo en la tierra, pero avisándonos del horno de fuego más caliente que permitirá, como prueba final de santa purificación y cumplimiento de la gran tribulación de su futura esposa, la Iglesia, según lo avisa el mismo Jesucristo en su mini apocalipsis de Mateo 24, 6 a 10. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Actualmente aumentan las matanzas de cristianos en muchos países, como en Nigeria, Congo, Siria, Burkina Faso, India y un largo etcétera. Además de oír cada día más atentados contra mensajeros de Cristo, como el asesinato del evangelista valiente y fervoroso Charlie Kirk en Estados Unidos, que Dios ha permitido ese asesinato para añadirlo al grupo glorioso de sus mártires, cosechando muchísimas más almas en la salvación con este sacrificio que cuantas habría llevado a las almas durante toda su vida, aunque hubiera sido muy larga. El testimonio de su martirio ha producido miles y miles de almas que se han quebrantado, que han pedido perdón y que han pedido pues el favor de Dios. Y así Dios ha salvado. Si con la pandemia última del COVID muchos familiares, por pánico de contagiarse, impidieron tener contacto con sus seres queridos, cayendo en un desamor aniquilador,
cuánto más se volverán violentos y asesinos si aceptan ponerse el 666 del anticristo, que pronto se implantará. Pues se cumplirá entonces lo profetizado por Jesús en Marcos 13:12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Guerra familiar, criminal incluso, por el fanatismo que produce el nuevo orden mundial y la marca de la bestia. Ya Daniel profetiza con visión de los últimos tiempos, hablando del último anticristo, diciendo en Daniel 11, 32 a 35. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a filo de espada y fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Persecuciones, cautiverios, sí, encarcelamientos, ya se están produciendo en muchos lugares, solo por predicar a Cristo. En algunos países supuestamente de demócratas y de cultura occidental, por predicar a Cristo en la calle, han metido ya en la cárcel a algunos, por orar en algunos sitios, pues frente a abortorios, etcétera, han metido en la cárcel y han multado, etcétera. Y esto va a ir increciendo. ¿Por qué? Porque Dios permite que la maldad se aumente para llenar sus copas de la ira y manifestar su justicia castigadora, y también para que en todos los desastres muchos se pongan de rodillas, se arrepientan, pidan perdón a Dios y reciban su salvación. Los escatólogos del buenismo evangélico, que no es el de Cristo, enseñan que ya sufrió el Señor y sus creyentes no vamos a sufrir gran tribulación, escandalizados si Dios tal cosa permitiera para sus hijos. Confundiendo la revelación de las copas de la ira, que son para los marcados por el 666 del anticristo, y los blasfemos y los que persistan en darle la espalda a Dios. Con la gran tribulación es diferente, es para la Iglesia, al igual que para Israel, la tribulación de Jacob, con el fin de ser purificados como el oro en el fuego, lo cual bien advierte Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y millones y millones de santos no renegaron de Cristo y con gozo dieron sus vidas en las persecuciones de los anticristos más feroces de la historia, que han sido 7 cabezas del dragón, y que uno de ellos se levantará como el 8º y será el peor de todos. ¿Cómo han salido sin haber entrado en esa tribulación? Podemos leerlo en Apocalipsis 7, 13 y 14.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le dije: «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Nadie sale de donde no ha entrado. Luego han estado en la gran tribulación y han salido como mártires y por eso están vestidos de vestiduras blancas esperando la resurrección con los santos que han muerto en la fe. Y es una prueba contundente. Han salido de la gran tribulación, han estado en ella. No recibimos tales profecías para que vivamos atemorizados. No es esa la cuestión. Dios no quiere que tengamos ningún miedo, sino advertidos, avisados de que si permite que seamos parte de los mártires del fin de los tiempos, estemos agarrados al Señor para que no le deshonremos y enfrentemos ese martirio con gozo y como un privilegio. Él nos dará la gracia si así lo permite, como hizo pues con Esteban, el primer mártir después de Jesús. Y pues el perfecto amor de Dios echará fuera el temor, y no entrará el temor. No quiere Dios meternos ningún miedo. Sí, a los impíos sí, a los impíos sí, prepárense. Pero sin embargo lo que quiere Dios es que tengamos un intenso anhelo de crecer espiritualmente en la fe y en el amor de Cristo, pudiendo así decir como Pablo en 2 de Corintios 1, del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En mi opinión, después del mártir perfecto que es Cristo Jesús, el Verbo divino que era con Dios y era Dios y se hizo hombre, hay dos mártires muy especiales que me han marcado espiritualmente. Uno de ellos fue Job, pero todavía el otro, el segundo, fue Pablo. Ese sin cesar. Job fue restaurado después, Pablo no, hasta que terminó siendo decapitado. Siempre de persecución en persecución, de cárcel en cárcel, de azotamiento en azotamiento, de crueldad en crueldad, pero siempre confesando a Cristo en todas esas situaciones, como acabamos de escucharle. Si durante nuestro recorrido en el camino de salvación, que es Cristo Jesús, no aceptamos las pruebas, obstáculos y tribulaciones, buscando atajos carnales, ¿cómo comprenderemos a nuestros hermanos cuando tienen estas tribulaciones? Como cuenta Pablo, ¿y cómo estaremos dispuestos a sufrir con ellos? ¿Y cómo les consolaremos si no sabemos lo que es ese sufrimiento? El amor es sufrido, como dice 1 Corintios 13:4,
solamente el que no quiere amar no va a sufrir, aunque sufrirá carnalmente, y mucho peor, porque el que ama anhela sufrir por amor. No puede mirar a otro lado si su amado sufre. Va rápido a sufrir con él y a compartir su dolor y sus problemas. Cada ser amado tendrá sus aflicciones, siempre como nosotros, y nos producirán verdadero dolor y compasión por ellos, moviéndonos a llorar junto a sus lágrimas, las nuestras con las suyas, y a sufrir con sus sufrimientos. Por eso, suframos lo que sea necesario por amar a Dios y al prójimo, con el gozo divino de tener los latidos del corazón de nuestro Dios sufriente, Jesucristo, que intercede por nosotros a la diestra del Dios Padre y lo hace incluso con gemidos indecibles, para que nosotros podamos decir, en medio de nuestras tribulaciones, las palabras de Habacuc 3, 17 a 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Mucho cuidado con los endulzadores del Evangelio, con sus edulcorantes interpretaciones, que seducen a los indoctos, predicando solo bendiciones divinas y pare de sufrir, porque están conduciendo a millones de almas hacia el abismo, el egoísmo, el individualismo y la deformación de lo que es el verdadero Evangelio, como advierte Jesús en Mateo 24, del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya están esparcidos por todo el mundo falsos profetas, que son mercaderes del templo y que profetizan bendiciones si sus prosélitos les entregan sus diezmos, ofrendas, y que así Dios les dará a ellos 100 veces más. Y estos mercaderes están engañando a multitudes que son, pues eso, ignorantes de la verdadera palabra de Dios y que además tienen las debilidades sentimentales, familiares, para caer en esas trampas del maligno. Pero el que persevera hasta el fin, en el verdadero amor, en la fe inquebrantable, será salvo. Seamos oidores y obedientes a las palabras de Pablo a su amado discípulo, que dice en 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Guardémonos de nosotros mismos, guardemos nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Él es nuestro peor enemigo. Y, bueno, pues guardémoslo en las manos del Señor, en el cuenco de las manos de Cristo. En el cuenco de las manos humanas cabe un corazón muy bien. Parece que encaja perfectamente. Pues guardémoslo en las manos de Cristo, manteniéndonos fieles a su sana doctrina, pura, perfecta, sin añadir ni quitar nada. A la paz de Dios.